Aplauso a Dios, bendito Dios. Te alabamos, te bendecimos, bendito Dios. Yo te invito a que puedas tomar asiento, por favor. Sabes que la palabra que el Señor hoy nos ha traído está en Romanos capítulo 9, versículo 15, amén. Romanos capítulo 9, versículo 15 en adelante. Y el Señor nos habla de su elección, amén. La elección de quién quiere tener misericordia a Dios, porque dice su palabra que Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Y esto es algo que se aplica a Él. La Escritura también dice de que ante el juicio está la misericordia y que el Señor renueva sus misericordias todos los días. Entonces el Señor aquí habla y explica sobre la potestad y la autoridad que Él tiene para tener misericordia del que quiere tener misericordia y de quien quiere hacer algo o endurecer su corazón, dice la palabra de Dios. Amén. Romanos capítulo 9, versículo 15 en adelante dice así la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y esto es palabra de Dios, y le damos un aplauso. Bendito Dios. Te alabamos, bendito Dios, te exaltamos. La palabra de Dios habla de esa misericordia que el Señor tiene para con sus hijos, pero Él dice que tiene misericordia del que quiere tener misericordia, y que endurece a aquel que quiere endurecer, y lo levanta conforme su propósito, sea tal vez positivo para nosotros o no, mirándolo humanamente. Pero el Señor habla y dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino del Señor que tiene misericordia. En esta vida muchas veces caminamos el camino, aún en Cristo Jesús, creyendo que con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestros recursos vamos a llegar a alcanzar alguna bendición. Mas si alcanzamos bendición es porque el Señor así lo permite, y no porque nosotros tengamos algún mérito en ello. Por supuesto que el Señor continuamente nos pide que podamos esforzarnos, porque en ese esfuerzo Él nos puede bendecir. A veces el Señor puede poner en tu corazón que te esfuerces por alguna situación en particular, porque el Señor quiere bendecirte. El Señor dice, dad y se os dará. Amén. Entonces, para el Señor poder darte, para el Señor poder enseñarte, y bueno, si el Señor quiere enseñarte palabra, quiere enseñarte doctrina, lo que tú has aprendido, lo que tú tienes, tendrás que darlo, tendrás que compartirlo con otra persona para que el Señor te pueda dar más. Si no, ¿con qué razón el Señor nos dará más si nosotros no compartimos lo que tenemos? Y el Señor dice, te bendeciré y serás de bendición. Cuando el Señor nos bendice, nosotros podemos ser de bendición. Pero muchas veces corremos detrás de lo que queremos, corremos equivocadamente detrás de la bendición de Dios, sin darnos cuenta que si el Señor quiere, iremos, dice la palabra de Dios, traficaremos, haremos negocios y volveremos, si el Señor quiere. Pero muchas veces nosotros nos turbamos en el corazón y creemos que con nuestras fuerzas vamos a poder lograr lo que necesitamos, lo que queremos. Tú puedes decir, bueno, pero si yo no hago nada, no voy a recibir nada. Bueno, claro que sí. Pero también hay gente que se ha esforzado toda la vida y no ha podido conseguir cosas que ha soñado. Entonces, no depende del que quiere ni del que corre, sino del Señor que tiene misericordia. Y esa es la misericordia que nosotros debemos buscar. A veces pensamos y vemos
las noticias o podemos ver los diarios, los periódicos, o qué dice el economista, o qué dice el médico, o qué dice lo que sea, una nueva ley que firmaron, un nuevo convenio, lo que tú puedas ver que se destila en el mundo. Pero debemos entender, hermano, que primero está lo que el Señor quiera. Y lo que el Señor quiera para mi vida. Y cómo el Señor lo quiere ser. La Escritura dice, en el mismo capítulo, que dirá el barro al alfarero, ¿por qué me formaste? O el vaso le dirá a aquel que lo formó, ¿por qué me hiciste un vaso así? El barro no tiene potestad sobre el alfarero, sino el alfarero sobre el barro. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor nos va a formar conforme su voluntad. Y aún habla de Faraón. La palabra de Dios dice que en un momento venían las señales de parte de Dios. Y Faraón, ¿qué le decía a Moisés? Bueno, vayan y invoquen a su Señor, vayan y sírvanle. Pero dice la palabra de Dios que venía el Señor y endurecía el corazón de Faraón. Y Faraón decía, no los voy a dejar ir. Y luego venía otra vez las plagas, venían cosas tremendas de parte de Dios, señales tremendas de parte de Dios. Y Faraón decía, bueno, vayan. Pero venía el Señor y endurecía nuevamente el corazón de Faraón. Por eso la palabra de Dios dice, por eso te levanté, para endurecerte. Esa fue tu parte en el mundo y en esta historia, en este propósito. ¿Qué parte le tocó a Faraón? Que sea duro en su corazón y ponerse en contra del obrar de Dios. ¿Por qué él no se ponía en contra? Porque quería, porque la palabra de Dios dice que el Señor dijo, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Y ciertamente endurecía el corazón de Faraón, y Faraón no dejaba salir al pueblo de Israel de Egipto. Pero la palabra de Dios dice para que fuesen conocida mi obra, mi poder. Y esto, hermano, nosotros como hijos de Dios, o si seguimos a Cristo, debemos entendernos y debemos dejarnos formar y forjar conforme el Señor quiere, conforme su voluntad. Siempre estamos mirando lo externo porque no nos alcanza con la escritura o con una predicación de la palabra o con una oración o con la enseñanza. ¿Por qué? Porque nos pasa igual que lo que les pasaba a los israelitas. Los israelitas estaban en un desierto y el Señor los llevó allí para tratarlos, para enseñarlos, para que ellos pudieran ver que tenían un Dios poderoso. Y el Señor les daba comida del cielo. ¿Y qué hacían los israelitas? No queremos maná. Y fue el único pueblo que comió ese pan del cielo. Pero ¿qué decían ellos? Es muy liviano. Estamos hastiados, dice la palabra. Amén. Estamos hastiados de este pan tan liviano. Queremos carne. Entonces, no comprendemos que lo que nos da Dios es bueno. Y no podemos entender de que ocurrirá lo que ocurrirá si Dios quiere, si Dios lo permite. Yo tengo que mantenerme en una posición de no permitir que pasen cosas en mi vida conforme lo que el Señor me va enseñando. Porque si yo permito, Dios permite. Pero tengo que saber también que hay cosas que corren solamente conforme la voluntad de Dios y nada más. Nada más. Y que Él es el que pone y el que saca la vida. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Y bueno, mirar de alguna manera a corto plazo lo que el Señor me pide. Yo me tengo que volver una herramienta útil en las manos de Dios. Para que Dios pueda bendecirme, para que Dios pueda utilizarme, para que Dios pueda formarme conforme su voluntad y yo me deje guiar. Porque ¿qué es lo catastrófico para el hombre? Que el Señor me dice a la derecha están las bendiciones y yo quiero ir a la izquierda. Entonces, ¿cómo vendrá la bendición si yo no puedo obedecer? Y la Escritura dice que en la obediencia está la bendición. Cuando hicimos el Día del Niño, yo le digo a un hermano, ponete ahí. El hermano me dice, pero ¿y si mejor me pongo allá? Le digo, pero no ahí ponete.
pero mirá que allá, le digo, bueno, anda allá. No, bueno, mejor voy ahí donde me decís. Después le digo al hermano, ponete allá. Y después pasó una situación y miro y el hermano estaba al lado mío. Le digo, pero te dije que estés allá. Imagínate si en esas pequeñas cosas nuestra cabeza de repente se olvida de lo que el Señor nos dice. Imagínate en las demás cosas. Imagínate en las demás cosas. Imagínate en las demás cosas. Entonces debemos dejarnos guiar por Dios. Porque si nos dejamos guiar por Dios, veremos la bendición. La palabra de Dios dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Amén. Bueno, uno por lo menos lo cree. Pero si creen, hermano, podrán ver la gloria de Dios. ¿Y en qué debo creer? En Dios. Buscarle. Porque hay algo en mi corazón que me dice que Dios existe. Y conozco que Jesús murió en la cruz. Pero yo debo avanzar mucho más en ese conocimiento. Y si es posible que te encuentres de frente con Jesucristo. Que Dios pueda guiar todos los días tus pasos y pueda ser Él que te dé una enseñanza pura. Y no que andes buscando mensajes por donde sea. Y no digo por una cuestión de que andes buscando, no sé, en las redes sociales, lo que sea. Aún, hermano, este tipo de enseñanzas y este tipo de predicaciones. Porque cuando un hombre toma una enseñanza de parte de Dios, siempre lo va a salpicar con algo humano, siempre le va a poner su impronta. Ahora yo te digo, si Dios te enseña a ti, ¿no será pura la enseñanza? Amén. Entonces debemos entender estas cosas. Tú dirás, bueno, pero usted es el pastor. Claro, pero ¿dónde tengo que llevar el rebaño yo? A los pies de Cristo. Por eso es la insistencia. A los pies de Cristo. Tú te tienes que encontrar con Jesús y conocer a Jesús. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo. Entonces cada uno de nosotros no podemos conformarnos con poco. Debemos ir mucho más allá. Debemos entender y comprender, querer saber cómo se hacen las cosas. Debemos aprender. Debemos aprender. Pero no es conforme la velocidad en lo que yo quiera las cosas, ni tampoco en mi capricho, sino en Cristo Jesús. Ahora, tú dices, como hay gente que dice, sí, pero yo soy un vaso de deshonra o de honra. Tú te conviertes en lo que te quieres convertir. Amén. Ahora yo te digo, no te ha llamado Cristo Jesús. Y si te ha llamado, quiere decir que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Porque te ha llamado, porque su misericordia se ha derramado en tu vida. Entonces el Señor ha tenido misericordia porque nos ha llamado. Entonces, si el Señor ha tenido misericordia y dice su palabra que Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia, ¿acaso, hermano, pregunto yo, no estamos en una posición privilegiada? Si Él dice que endureció el corazón de Faraón, así también ha endurecido el corazón de muchos. Pero si el Señor te está llamando, predicándote, explicándote, el Señor ha tenido misericordia de ti.
Y yo debo correr hacia esa misericordia y debo aprender cómo obtener más de todo aquello que será bueno para mí y que no solamente me servirá en esta vida, sino en una vida venidera, en una vida eterna, porque eso es lo que me termina dando. Y en aquella obediencia viene la bendición. Viene la bendición. Pero yo no puedo andar, hermano, escuchando 1000 voces. ¿Yo le creo a Jesús o no le creo? Así es. Y si lo crees, síguelo. Pero síguelo como Él dice, no como a ti te parece. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Llegó un momento que el pueblo dudaba si Jehová era Dios o si Baal era Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Como un duelo en un monte. Y llamaron a los profetas Baales y llamaron a Elías. Y dice que dijeron, bueno, pongámonos de acuerdo, hagamos un holocausto y aquel que haga descender fuego del cielo, ese es de parte de Dios. Fíjate lo que tuvo que hacer Dios. ¿Por qué Dios no dijo mejor, bueno, el que quiere creer que crea y si no, que bueno, vaya y vea? Pero el Señor le demostró eso al pueblo. Y dice que los profetas Baales no pudieron hacer descender fuego del cielo. Mas dice que el profeta de Jehová le dijo, no solamente va a descender fuego del cielo, sino que el holocausto, traigan agua y mójenlo. Traigan tinajas de agua y mojen la leña, para que no haya duda que el Señor vendrá con fuego del cielo y consumirá el holocausto. Y así fue. Pero este varón de Dios le decía al pueblo, si Jehová es Dios, síganlo. Pero si ustedes creen que Baal es Dios, vayan en pos de él. Una decisión que uno tiene que tomar en su corazón. Y esa decisión que uno toma en su corazón trae bendición a mi vida, porque yo dejo de estar partido en dos sentimientos, en dos pensamientos. Yo dejo de estar en dos pensamientos. Yo me recuerdo que hace un tiempo estuve estudiando y cuando arranqué yo tenía otros proyectos también. Y un día me acuerdo que la directora de aquel instituto habló y dijo, bueno, es necesario que si ustedes se van a dedicar a esto y van a estudiar, que dejen las demás cosas y estudien esto, así lo pueden terminar en tiempo y forma. Yo me di cuenta que Dios me rehabló con esas palabras. Entonces dije, voy a dejar esto de lado y me voy a dedicar a esto. Y me fue bien, me costó, pero me fue bien. Pero ¿qué tuve que hacer? Las demás cosas que estaba haciendo y que había empezado a avanzar, las dejé de lado, totalmente de lado. Y me enfoqué en aquello. Y Dios me bendijo. Y a veces, hermanos, nosotros nuestro pensamiento debemos apuntar a Cristo Jesús y dejar de andar divagando en dos pensamientos, dejar de andar divagando en mi corazón, sino seguir a Dios y decir, voy a seguir, voy a avanzar. Hoy el Señor ha derramado su misericordia sobre nuestras vidas. Ha muerto en la cruz por nosotros. Ha entregado su vida para que hoy nosotros tengamos perdón de los pecados y que pasemos a ser un pueblo de Dios que no lo éramos antes. Hoy lo somos. Hoy estamos injertados en aquel pueblo de Dios. Entonces debemos considerar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y cuál es nuestra posición privilegiada conforme a lo que Cristo Jesús quiere hacer.
Y a veces andamos divagando en nuestra mente, dejando fuera de Dios. El otro día hablábamos en la mesa con mi familia. Entonces empezaron a hablar de ciertas teorías, de la teoría de la evolución. Empezamos a hablar de ciertas teorías que se destilan, amén, de las cuestiones políticas. Entonces siempre llegábamos a un momento donde todo estaba inconcluso. La evolución es una teoría que no puede ser demostrada. Pero ¿cuál es el punto donde al ser humano no le cierra y anda buscando el eslabón perdido? Porque lo que dicen es mentira. ¿Cómo tanta ciencia, tanto tiempo? Algo van a inventar, de eso no te preocupes, amén. Pero si yo no tomo, dicen, no, lo que pasa es que, yo he escuchado esto, por ejemplo, no, lo que pasa es que 400, 700 años, 1500 años antes de Cristo, tal persona decía esto, decía lo otro, y después Jesús decía algo parecido. Entonces Jesús tomó de distintas religiones y se formó como la suya. ¿Por qué dicen eso? Porque no saben quién es Jesús. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todo fue creado por Él y para Él, y en Él subsiste. Entonces, ¿cómo el otro podría haber hecho algo antes que Jesús? O de haber dicho algo o un pensamiento antes que Jesús, si Jesús lo creó. Entonces, como no saben quién es Jesús, no les cierra la cuenta. El hombre, mira, yo te voy a dar un ejemplo. El hombre, hace miles de años, estaba más cerca de haberse despegado de Dios. Amén. De ese Génesis. Es una cuestión lógica. Pero yo te voy a dar un ejemplo. Imagínate hace 30 años, mira, 30, 40 años, que una persona haya insultado a Dios, por ejemplo. No estaba bueno eso. La gente tenía un poco más de temor. Veía una iglesia, veía una cruz, veía un cementerio. La gente tenía un poco más de respeto de esas cosas. Había respeto sobre esas cosas. Y estamos hablando, hermano, ponte 50 años atrás. Como la gente, si no iba a la iglesia, era como que, ¿qué pasa con esta gente? Que no va a misa. Pero han pasado tan pocos años y todo eso se va perdiendo. Asimismo se fue perdiendo. Porque si nosotros creemos en el creacionismo, sabemos que venimos de Adán y Eva. Amén. Entonces, ¿dónde está ese ADN? ¿Y de dónde vienen esos pensamientos? Los pensamientos aún de los pensamientos griegos. Y la gente cristiana reniega de todo aquello. Ahora yo te hago una pregunta. ¿No crees que Dios ha permitido todas aquellas cosas? ¿Qué piensas tú? La gente se rasga las vestiduras cuando hablan del Big Bang, los cristianos, y hablan de la evolución. ¿Tú crees que esa gente que era tan hábil que se le escapó a Dios todo lo que esa gente dijo? Todo está hecho para aquel que crea tenga vida eterna. Aquel que tenga oídos para oír, que oiga. Hay muchos caminos en la vida, muchos pensamientos, muchas teorías. Muchas cosas que son hermosas, inteligentes.
Pero Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, hermano, creo que debemos empezar a mirar las cosas de otra manera y tener un poco más de libertad en nuestra mente, en nuestro corazón, y no andar renegando de las cosas que Dios ha permitido, y empezar a preocuparnos por lo que verdaderamente debemos preocuparnos, de hallar misericordia delante de Dios, de hallar esa bendición, porque no depende de mí, depende de Dios, ni del que quiere ni del que corre. Tú dices, yo mañana, no digas, dice la palabra de Dios así, si Dios quiere, haremos lo que vamos a hacer. Pero Dios ha tenido misericordia, pero debes seguirlo, debes buscar, debes sondar. Pero ¿qué pasa? Viene alguien con un montón de títulos y le creemos a él. Y no le creemos a Dios. Y uno dice, bueno, está mal. No, no está mal tener estudios, prepararse. La medicina es buena, la ciencia es buena, la tecnología es buena. Claro que sí. Pero debemos entender que si yo he hallado misericordia delante de Dios, busco la misericordia, el favor de Dios. Busco introducirme más en lo que Dios quiere hacer en mi vida, en aquella verdad, en aquello que está oculto, que solamente lo encuentra el que golpea, el que busca, el que pide, es el que recibe. Hay un acto, hay verbo antes de tomar las cosas que Dios nos quiere dar. Debo meditar en ello, dice la palabra de Dios. ¿En qué? En las palabras. Debo meditar en la palabra de Dios. Pero dime, ¿qué piensas todo el día? ¿Meditas en la palabra? Yo te pregunto. Y cuando tienes una dificultad, ¿te acuerdas qué dice la palabra para poder salir conforme lo que el Señor te ha enseñado? ¿Miras tu relación con tu esposa, con tu esposo conforme dice la palabra, o haces lo que mejor te parece? Y el más perverso gana en la casa. El más astuto o el más mentiroso. Porque en el mundo parece que gana el astuto, el mentiroso, el perverso. Ese gana en el mundo. ¿Y la gente qué quiere? Esa victoria. No quiere la de Cristo. ¿Por qué? Y porque tengo que poner la otra mejilla, porque tengo que perdonar. Dios es como que es. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? No creemos en lo que Dios nos dice. O yo tengo que tener una máscara, tengo que tener una careta, tengo que tener en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en mi rostro, en mi matrimonio, lo que los demás gente dice. Y aún peor, lo que la mamá quiere ver, lo que el papá quiere ver de mi matrimonio. Y eso es perverso. ¿Por qué no eres libre de todo eso? Cuando tienes que perdonar, ¿cómo haces para perdonar? ¿Perdonas o andas maquinando en tu corazón hasta que llega un momento que te olvida? Pero le pides perdón a Dios y Dios te perdona. Amén. Y yo te digo esto, hermano, para que nosotros nos pongamos a pensar y pongámonos en nuestro lugar. Y para que podamos ver qué estamos haciendo con esa gracia, con ese favor, con aquella sangre que derramó Cristo en la cruz. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Que si verdaderamente queremos seguir las enseñanzas de Dios, o estamos aquí como para decir, bueno, sí, me gusta, es lindo, pero tengo que ir más allá, tengo que seguir avanzando conforme lo que Dios me va diciendo. Tienes una afección en tu vida, en tu salud, ¿crees que Dios te puede sanar? Amén.
Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en mi corazón? ¿Dónde está ubicado Dios en mi corazón? Yo con esto no te estoy diciendo, hermano, que seas perfecto, ay, que no cometas errores. No, yo te estoy diciendo, ¿dónde está Dios en tu corazón? Dios está detrás de lo que te pide esta sociedad, detrás de lo que te pide tu familia, detrás de tu orgullo, detrás de tus pensamientos, detrás de tu corazón, detrás de lo que van a decir, detrás de tu idea de la mente, detrás de tu cultura. Por allá atrás está Dios. Pero Dios no está delante, porque si no actuaríamos de otra manera. Y los resultados, por supuesto, que serían diferentes en nuestro corazón. Dios no es un estado de ánimo. Hoy estoy bien, gloria a Dios, todos felices gritando, y mañana ando mal y bueno, dice, ni se nota que dice amén. Es diferente, hermano. Cristo no es un estado de ánimo. Y aún te digo más. Así el resultado sea negativo conforme en mi vida, yo tengo que seguir a Dios. Pero debo creer. Dime, hermano, ¿cuántas veces Dios te ha hablado? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que te va a bendecir, que te va a dar lo que quieres, que el Señor te va a levantar, que el día de mañana no vas a tener inconveniente con esto, con lo otro, que Dios va a bendecir tus hijos? ¿Qué crees que eso va a pasar porque tú te quedarás de brazos cruzados? Sí, pero Dios me lo prometió. Está bien. Pero hay un caminar, hay un esfuerzo. Tú cuando tomas un trabajo, te dicen, bueno, te voy a pagar tanto. Y tú vas y dices, bueno, voy a ir, me van a pagar tanto. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Trabajar. Porque por más que tú vayas y no trabajas, no te van a pagar. Entonces yo tengo que hacer, el Señor tiene promesas, pero yo tengo que buscar, creer y buscar. Lo imposible para los hombres será posible para Dios. Pero yo debo buscar, debo esforzarme, debo aprender. Eso es lo que yo tengo que hacer. Porque en un momento había gente que no tomaba las promesas de Dios. ¿Y qué hacía Dios? Y pasaba generaciones hasta que en un momento se acordaba de su promesa y la terminaba cumpliendo. Pero yo por lo menos lo quiero ver. No quiero que el Señor me salte generaciones y termine cumpliendo su palabra y yo no lo vea. Lo que Dios me permita ver, quiero verlo. Quiero esforzarme. Quiero tener paz en mi corazón, que más allá de los errores y dificultades que uno pueda tener en la vida, pueda luchar por algo y tomarlo. La Escritura dice que Jacob en un momento dice que peleó contra el ángel hasta que amaneció. Y dice que el Señor lo bendijo y le dio lo que Jacob le estaba pidiendo. Pero dice que Jacob se lo ganó llorando, orando hasta el amanecer. Si uno debe buscar la respuesta de Dios de una o de otra manera hasta que Dios te responda. Eso es lo que tú tienes que hacer. Tienes hoy un problema, busca que Dios te hable hasta que te responda. Y pastor, ¿cuánto tengo que orar? Hasta que te responda. Hasta que te responda. Y esa es la búsqueda. Y ahí es donde nosotros tenemos que ponernos, como se dice por ahí, porfiados. En la búsqueda en Cristo Jesús, en la lectura. Porque eso es lo que quiere Dios, que podamos introducirnos más en esa vida espiritual. Y que no andemos porque andamos y nada más, y porque pasa el tiempo y porque Dios hará. Claro, Dios hará. Pero yo tengo que esforzarme. Yo hasta aquí he visto. Y sigo buscando. Y sigo pidiéndole a Dios. Y sigo dando gracias por su misericordia. Y así debemos caminar.
Y debemos ver de que Dios va a ir haciendo en nuestras vidas y lo que ha hecho hasta aquí. Porque muchas veces sabes que nos olvidamos el Señor, de dónde el Señor nos sacó. Y ese es un error que cometemos. De olvidarnos de dónde el Señor nos sacó, dónde estábamos, cómo estaba nuestra mente, cómo estaba nuestro corazón. Y hoy ya tenemos vida eterna. Pero ahora, ya que tenemos la vida eterna, vamos por más, hermano. Si nuestro futuro ya está asegurado, ¿por qué no vas por más? ¿Por qué no vas por más en Cristo Jesús? ¿Por qué te conformas con tan poco? ¿Por qué te conformas con tan poco? La palabra de Dios dice que el Señor tiene riquezas en gloria. Y hay mucho para nosotros. Y que el mundo es vuestro, dice el Señor. Pero como no podemos creer, no buscamos. Porque ¿para qué voy a buscar algo que yo no creo? Por eso dice la palabra de Dios que debemos ser como niños. Debemos creerle al Señor e ir por ello. Y no creer de que las cosas van a ocurrir porque van a ocurrir. No tengas ese pensamiento, hermano, infantil. Yo voy a buscar, Dios me bendice. Yo voy a buscar, Dios me guía. Pese la circunstancia. ¿Y por qué te digo pese la circunstancia? Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Siempre hablamos del pueblo de Israel, de que Dios era Jehová de los ejércitos y que el pueblo de Israel entró a la tierra prometida y la tomó. Amén. Y que Dios le daba la victoria en la batalla. ¿Tú crees que nunca murió nadie? ¿Qué crees? ¿Que nunca le faltó nada? ¿Que no terminaron heridos? ¿Que por momentos se hacía difícil la batalla? ¿Que por momentos perdieron algunas batallas y murió mucha gente? ¿Pero qué pensaba el pueblo de Israel? Que tenía que esforzarse porque tenía que dejarle aquella tierra a las generaciones que venían. Entonces ya prácticamente no lo hacían por ellos. La primera generación murió en el desierto. La segunda dijo, no vamos a ser como nuestros padres, vamos a tomar la tierra. Y fueron, pero se encontraron con la lucha, con la pelea. Se encontraron con la muerte, con la dificultad, frente a frente, cara a cara. Pero ellos sabían que tenían que tomar aquella tierra y que el día de mañana sus hijos tendrían un territorio y no andarían dando vueltas por allí. Y tendrían una heredad y tendrían un lugar donde sembrar, donde criar a sus hijos, donde poder tener una tierra para su sustento. Tenían esperanza de que en aquella tierra las cosas serían diferentes. Por eso lucharon. Pero hoy, ¿qué hacemos? Ni siquiera somos capaces de hacer un esfuerzo por nuestros hijos, hermano. Y ahí está donde se empieza a desvirtuar todo lo que el Señor hace y se empieza a desvirtuar el amor. Porque eso no es amor. Y no hacemos el esfuerzo. Pero el pueblo de Israel, ¿qué hacía? Moría. Quedaba mucha gente, cientos y miles de personas en el campo de batalla. ¿Para qué? Para el día de mañana dejarle una seguridad a sus hijos, una promesa de parte de Dios a sus hijos. Y murieron, muchos murieron. Pero no bajaron los brazos, tenían esperanza. Entonces, nosotros debemos pensar qué clase de creyente queremos ser. Te vuelvo a repetir, el tiempo no te dará nada. El tiempo pasa. Pero no hay esfuerzo. La gente quiere que Dios... No, pero que Dios me dijo. Claro que te dijo. Yo te creo. Amén. Claro que te dijo. Y yo te creo.
Sí, porque Dios me dijo que me amaba. Claro, con amor eterno te ha amado. Y usted, pastor, me dice que no me esfuerzo y Dios ya me dijo que me amaba. Claro que te ama incondicionalmente. Amén. Pero eso no quiere decir de que vas a conseguir las cosas. Tú a tu hijo lo puedes amar toda la vida incondicionalmente. Y eso no quiere decir de que el día de mañana, porque tú lo amas, mañana va a ser abogado, mañana va a ser doctor. Sí, pero a través del amor se pueden hacer otras cosas. Claro, a través del amor y el esfuerzo. Claro que Jesús te ama y dice la palabra de Dios que los demostró en la cruz entregando su vida. Pero yo debo esforzarme por ir a buscar las promesas. Y dentro de 20 años vas a orar y el Señor te va a decir, yo te amo. Claro que sí, porque su amor es eterno. Pero eso no quiere decir de que tú consigas lo que el Señor te prometió. Sí, pero el Señor me lo prometió. Claro que sí, pero yo debo ir a buscarlo. Está el ejemplo en la tierra de Canaán. El Señor desde Abraham ya se lo había prometido. Pero ¿qué tuvo que hacer el pueblo de Israel? Entrar, pelear, sacar a los moradores de aquella tierra para quedarse con la promesa que Dios le había dado a ese pueblo. Es así. Pero yo tengo que proponerme, pero proponerme en Cristo Jesús, no andar escuchando las cosas que dicen por ahí. Tal vez tú dices, bueno hermano, tal vez tú estás enfermo y haces bien en recurrir a la medicina. Amén. Pero dime, ¿quién tiene la última palabra? ¿La tiene Dios o la tiene el médico? Te hago la pregunta, nada más. ¿Y qué crees? ¿Lo que te dice el médico o lo que te dice Dios? Te pregunto, nada más. Yo no tengo la respuesta. Yo tengo la respuesta para con mi vida, no para la tuya, porque es por fe. ¿Y por qué, si hablamos de esta manera, entramos en controversia o en un choque en mi corazón, en mi mente? Porque estoy yendo contra una verdad. ¿Con cuál verdad? Con la verdad que yo tengo en mi corazón. ¿Cuál es? De que yo le voy a creer al médico, no le voy a creer a Dios. Por eso me choca. Si no te levantarías, agarraría la silla, la tiraría contra la pared y me dirías, amén, pastor, me diría. Y le digo más, ya estoy sano en el nombre de Jesús. Amén. No lo hagan, pero ese tendría que ser en tu corazón un grito desde adentro que digas, ¿cómo me va a decir que yo le creo más al médico? Pero hermano, nos falta ahondar en la fe. Estamos viendo a ver si el jefe nos echa o no nos echa. ¿Quién te dio el trabajo? ¿Tu jefe o Dios? ¿Quién te abrió las puertas? Yo sé que a veces se hace angustiante algunas situaciones. Yo he tenido a mi hijo internado con riesgo de muerte y es angustiante, es doloroso, es tremendo. Y llega un momento donde uno no sabe si está viviendo una realidad, si dónde está. Es como que en ese momento entra con una cuestión mental y espiritual, porque tendría que ser más doloroso y Dios no le permite que sea tan doloroso, pero sí que lo sintamos porque es necesario aprender. Pero es que como todo, como si fuera un sueño, uno no sabe, por lo menos a mí me pasaba así. Pero el Señor dice, confía. Y uno empieza a entregar los problemas, las dificultades en las manos de Dios y decir, bueno, listo, ya está. Si mi hijo vive, gloria a Dios, y si no vive, gloria a Dios, pero voy a aprender a aceptar la voluntad de Dios y salir adelante. Y Dios va haciendo a medida que yo voy creyendo. Pero es necesario empezar a creer, porque todo depende de Dios. Y yo tengo que depender de Dios. Cuando yo dependo de Dios, le puedo reclamar a Dios.
Pero si yo dependo de mi idea, de mi pensamiento, de lo que dicen, y el Señor te va a decir, bueno, anda a reclamarle a ellos. Y vivo mal, porque vivo en incertidumbre, porque sea para bien o para mal. Uno dice, gloria a Dios, y sé que el Señor por algo lo va a hacer, pero la persona que no cree vive en incertidumbre, vive mal. ¿Por qué vive mal? Y porque quiere estar bien. Pero en realidad, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces vivo mal, no tengo paz, no tengo tranquilidad, porque quiero que las cosas se solucionen y está bien. Pero tal vez busco una salida humana, una salida mental y decir y pensar. ¿Y cuál es la salida? La salida está de rodillas delante de Cristo Jesús. ¿Tu sanidad dónde está? De rodillas delante de Cristo Jesús. ¿Dónde está todo lo que tú estás anhelando? Como Jacob, orando y llorando hasta el amanecer. Allí está. Allí está. Yo me recuerdo un testimonio que me contó una vecina. Y me dice que ella empezó a tener un dolor en su estómago. Y empezó a tener un dolor en su estómago y claro, empezó a tener un dolor. Y bueno, llegó un momento donde se empezó a asustar. Entonces fue a la casa de su parienta y le dijo, mirá, tengo este problema, y se animó a contarle a la parienta. La parienta le dijo, bueno, vamos al médico, yo te llevo y te acompaño. Cuando fueron al médico, el médico le dice, lo que tú tienes es cáncer. Y si hubieras venido antes, podríamos haber hecho algo. Pero ya el cáncer está muy avanzado y no podemos hacer nada. Entonces dice que cuando recibió esta noticia, esta mujer, creyente esta mujer, dice que ella empezó a avanzar todo aquello y que no podía dormir en la cama. Entonces dormía, dice, con los pies en el suelo y apoyada la cabeza no más arriba de la almohada, porque no podía acostarse por el dolor, no le dejaba dormir el dolor. Entonces, esta mujer me contaba de que venía el cumpleaños de su hija y que cumplía 15, entonces le empezó a pedir a Dios de que por favor le dejara ver por lo menos los 15 de su hija. Y dice que ella empezó a orar y a llorar y a pedirle a Dios incansablemente de que hiciera la obra. Dice que un día se levantó y que ya no sentía más dolor. Dice que un día se levantó y que se sentía bien. Y claro, fue al médico y el médico le dijo que el cáncer había desaparecido. Entonces, ¿dónde está la salida? ¿Dónde está la salida de nuestras dificultades, de nuestro problema? De rodillas a los pies de Dios. Porque Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Pero si hoy tú estás escuchando esta palabra es porque quiere tener misericordia de ti. Entonces, ¿dónde está lo errado de Dios? Es porque no consideramos en la posición que estamos, ni lo que el Señor nos ha dicho. Dios tiene planes con nosotros y Dios los quiere cumplir. Él es el más interesado. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no queremos doblegar nuestro corazón, queremos hacer nuestra vida, no la vida que Dios nos pide que hagamos. ¿Cuál es el mensaje que yo le doy a Dios con esto? Es que yo sé hacer mejor las cosas que tú. Y ningún hombre sobre la tierra sabe hacer las cosas mejor que Dios. Que alguien se lo crea, eso es otra historia. Entonces tenemos que cambiar la manera de pensar y ver la vida. No es como tú crees, no es como tú dices, es como el Señor dice. Y si tú le quieres seguir, le puedes seguir y el Señor te bendecirá. Pero si no le quieres seguir, el Señor tampoco te obliga. Hay gente que no tiene nada que ver con Dios, pero reniega de Dios, del mundo,
Pero no tiene que ver con los negocios, ni Dios con él, ni él con Dios. Es como echarle la culpa al vecino de lo que pasa en tu vida. ¿Qué culpa tiene el vecino si es tu casa? Dios no se anda metiendo en la vida de nadie. Pero cuando nosotros le aceptamos, el Señor actúa en nuestro corazón, en nuestra vida. Y debemos dejarnos utilizar porque hay mucho trabajo por hacer. Y el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros para que podamos cumplir con ese trabajo. Y no solamente a cada uno de nosotros, sino a las generaciones. Pero depende de mí a quién le voy a creer, a quién yo le voy a prestar la oreja, a mis sentimientos, a mi mente, a este mundo o a Dios. Solo recuerda esto, que lo imposible para los hombres, posible es para Dios. Siempre existirán imposibles para el hombre. Siempre existirán imposibles para la tecnología. Siempre existirán imposibles para la medicina. Siempre. Porque Dios se tiene que glorificar. Porque Dios también tiene su lugar. Si el Señor ha tenido misericordia y ha permitido que haya medicina, gloria a Dios. Que haya tecnología. Que haya ciencia. Pero también debemos entender que hay tratos que Dios quiere tener con nosotros. Y es que nosotros podamos doblegarnos delante de Él, claudicar delante de Él, para que Él nos pueda dar lo que es real. Porque lo que hoy tú tienes, yo te voy a decir algo, hermano. Lo que hoy tú tienes es una mentira en tu mente y en tu corazón. Porque Cristo es la verdad. Y Dios lo que te quiere entregar es lo real. Si tú te quieres quedar con la mentira, tú elige. Pero ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Que toda rodilla se doblará delante de Él. Y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué escapar de lo que tú no puedes escapar? Yo prefiero declararlo ahora. Y entender que hay mucho por hacer. Que hay mucho por hacer. Entonces, hermano, esto depende de ti, de que tú elijas la voluntad de Dios y puedas entender que no depende del que quiere ni del que corre, sino del Señor. Y hoy el Señor te dice, yo quiero. Yo quiero. Por eso te he prolongado mi misericordia. Ahora depende de ti. ¿Qué es lo que tú eliges hacer? Amén. Bendecile con un fuerte aplauso a Dios si le estás creyendo. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Bendito Dios, bendito Dios. Yo te invito a que puedas ponerte de pie, por favor. Y el primer paso que debemos dar es poder aceptar a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador. Si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, puedes repetir conmigo esta oración que dice así: Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra. Señor Jesús, yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Señor Jesús, quiero esa misericordia, ese amor y ese favor en el nombre de Jesús. Y que sea tu Espíritu aquel que me guíe, aquel que me bendiga. Yo te doy gracias por haber muerto en la cruz por mí y por darme esta vida eterna. Te alabo, te bendigo y te exalto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendecile con un fuerte aplauso a Dios. Bendito Dios.